Saludos amigos, sean todos bienvenidos a una entrega más de su programa Ministerio Público TV, el programa de la Procuraduría General de la República. Luisa Ramírez estará con ustedes durante todo el contenido del programa. Ahora les invitamos a ver todas las informaciones que hemos preparado especialmente para ustedes. Veamos. Hoy en tu programa Ministerio Público TV estará con nosotros el magistrado Denny Silvestre, procurador fiscal del Distrito Nacional, director de Defensa de Acciones Constitucionales y encargado de investigación de los procesos de defraudación de la DGI. Porque el impuesto va a ser la diferencia entre lo que tú compras y lo que tú vendes. No hay forma de bajar los impuestos que no sea defraudando. Con él conversaremos sobre implicaciones penales de la defraudación tributaria. En nuestro reportaje de la semana, conocerás cómo cambia la conducta de hombres violentos gracias a la labor del Centro de Intervención Conductual para Hombres. Y en nuestra cápsula informativa, Día de las Naciones Unidas. En nuestras noticias de la semana, Procurador y Ministro de Salud encabezan segunda capacitación de 120 médicos y enfermeras para detección de casos de violencia de género. Procurador Jan Rodríguez entrega remozada Fiscalía Comunitaria de Capotillo. De esta forma inicia su programa Ministerio Público TV. ¿Vieron el contenido que hemos preparado especialmente para todos ustedes? Ahora les invitamos a que vean el reportaje que ha preparado nuestra compañera Loida Sánchez. Adelante. El Centro de Intervención Conductual para Hombres celebra el 10º aniversario de su fundación, ofreciendo programas terapéuticos y psicoeducativos ambulatorios con la finalidad de impedir la extensión del maltrato, en el marco de violación a la Ley 2497 sobre violencia de género. Este centro tiene la función de acompañar a los hombres con actitudes agresivas en el proceso de transformación de los factores psicológicos y sociales que inciden en la conducta violenta, luego de ser referidos por el Sistema de Justicia Dominicano. El Centro de Intervención Conductual para Hombres comenzó sus operaciones en el año 2008 y desde entonces ya tenemos logros cuantitativos y cualitativos de importancia. En primer lugar, ya tenemos 28,000 casos intervenidos con personas que inicialmente llegaron al centro con un capital humano bastante pobre, y nosotros fuimos parte de esa iniciativa de la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional de trabajar desde la estructura que tenemos para desafiar ese sistema de creencias de dominación que ellos trajeron acá y poder cambiar los fundamentos del mismo. Un tema muy importante y que ha dado muy buen resultado en el Distrito Nacional son los centros regionales de sobrevivientes de violencia de género, así como también los centros de intervención conductual donde son enviados los hombres agresores para poder recibir el tratamiento adecuado y una reintegración y que no cometan esos delitos de nuevo. Pues tendremos 4 nuevos centros, 2 para atención a las víctimas sobrevivientes y 2 para la intervención conductual de los hombres, uno ubicado en la zona norte, otro ubicado en la zona este, pues dando servicio a todas las comunidades aledañas. Estos centros, conforme a su capacidad, deberán recibir de todas las provincias a nivel nacional. La eficiencia de la aplicación de estos programas ha sido tal que los resultados se han extendido a nivel mundial, llamando la atención de otros países, los cuales han invitado a nuestra institución para conocerlo como modelo de práctica promisoria, donde ha sido presentado en Washington, Syracuse y New York, también Costa Rica, Argentina y Panamá. Cuando llegué a este centro estaba medio troteado, como dicen por ahí, porque venía de la cárcel, de ver muchas cosas inmundas, cosas que no se ven aquí dentro de mi país barrial. Entonces quedé un poco, pero cuando entré aquí, luego les repito, que
aquí hallé la medicina que andaba buscando. En este centro me ha enseñado las cosas a ser realmente la realidad, porque tomé 8 charlas con Charito y ella realmente me enseñó cómo es la vida, cómo tengo que llevar mi vida, y me siento sumamente bien después que he tomado esta charla aquí, y soy una persona muy diferente a lo que yo era antes. Yo conocí este centro por un error que tuve con mi expareja. Tuve un pleito, y la agredí y con eso me llevaron a un tribunal, me juzgaron, me pusieron 2 años de firma, 6 meses de charla, y me dijeron que tenía que asistir a este centro por 6 meses. En este centro aprendí a controlar la ira, la rabia, los celos, todo eso. Y como consejo le puedo dar a los jóvenes, sí, que antes de golpear a una mujer, sí, que piensen y que aprendan a controlar las emociones, porque si se dejan llevar de la ira pueden fracasar y tal vez estar en un centro de una cárcel o algo. Usemos nuestra fuerza para proteger a la mujer y ser mejores en base al diálogo, la tolerancia, la equidad y el afecto. Centro de Intervención Conductual para Hombres. Si tienes un negocio que utiliza máquinas tragamonedas ilegalmente, tu suerte está a punto de cambiar. No tragamonedas en lugares prohibidos. Ley 29-06. Día de las Naciones Unidas. El término Naciones Unidas se pronunció por primera vez en la Segunda Guerra Mundial por el entonces presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt. En la declaración del 1 de enero de 1942, las Naciones Unidas es reconocida como una alianza de 26 países en la que sus representantes se comprometieron a defender la Carta de las Naciones Unidas. El 24 de octubre fue declarado Día de las Naciones Unidas desde 1948. Las celebraciones en todo el mundo incluyen reuniones, deliberaciones y exposiciones sobre los objetivos y los logros de la organización. Continuamos con tu programa Ministerio Público TV, el programa de la Procuraduría General de la República. Ahora nos encontramos en nuestra entrevista central. Está con nosotros el magistrado Denis Silvestre, quien es procurador fiscal del Distrito Nacional, director de acciones constitucionales y encargado de investigación de los procesos de defraudación fiscal de la Dirección General de Impuestos Internos. Con él vamos a hablar de las implicaciones penales de la defraudación tributaria. Bienvenido a tu casa, mi querido Denis. Gracias. Nosotros tenemos un tema que ciertamente por la modalidad, por la dinámica que se está dando, vimos que era necesario que vinieras aquí para que tú orientaras al público y comenzáramos a preguntar, ¿qué son las infracciones tributarias? Mira, las infracciones tributarias van a ser toda falta de cumplimiento o violación de la norma tributaria que va a producir un efecto directo en la sociedad, dado que la defraudación va a llevar una especie de evasión y va a atacar directamente el Estado y las políticas económicas. ¿Y cuál es la diferencia entre una falta y un delito tributario? El dolo. Una falta tú la puedes cometer por simple negligencia,
Más, un delito necesita la intención, el elemento intencional. Es bueno, señores, que usted que está en sintonía sepa que esta modalidad de acción en detrimento del Estado se está generando actualmente y que la Fiscalía del Distrito Nacional está teniendo resultados. ¿Cuáles serían esos delitos tributarios para que las personas sepan identificarlos y si tienen sus empresas, desde ya sepan poner un stop? Mira, el principal delito tributario es la defraudación, que es una especie de evasión, como te decía, que se produce cuando el contribuyente no declara o simula una negociación que se hizo para no pagar los impuestos. Y el bien jurídico protegido, porque aquí tenemos de todo tipo de diversidad de público. Yo sé que también están en sintonías los dilectos togados, los abogados. ¿Qué vendría siendo la protección de este bien jurídico protegido? Yo pienso la confianza que debes tener el contribuyente con el Estado para con el contribuyente. Porque tú tienes, el tributo es la esencia de las recaudaciones para el Estado poder subsistir y poder cumplir con las obligaciones sociales. Entonces, bien jurídico protegido, la confianza que exista en la población, la voluntad de contribuir sin necesidad de que haya que perseguirlo penalmente, para citar un ejemplo. Y la defraudación en ese sentido fiscal, Degni, ¿dónde nosotros podemos saber que está dentro de la norma, de la persecución? ¿Y por qué le corresponde a un ministerio público que las personas muchas veces que estarían ahora mismo mirando nos dijeran, pero los fiscales pueden perseguir este tipo de delitos? Claro que sí, porque oye lo que acontece, la defraudación lleva en sí la evasión. ¿Y qué es la evasión? La falta de la declaración del pago de los impuestos. Entonces, tú vas a tener una especie de defraudación cuando una persona, por ejemplo, simula que tiene unos gastos que no son reales. Nosotros tenemos a diario muchos casos en que, o la mayoría de los casos son, las personas para no pagar o para pagar menos, simula operaciones que no existen. Por ejemplo, trata de aparentar un saldo a favor que se obtiene con el pago del impuesto en las aduanas, o simplemente declara que compró un producto a una persona que no le compró. Por ejemplo, A declara que le compró a B, pero B no declara que le vendió a A. Entonces ahí vamos a tener un perjuicio en contra de B, porque cuando se haga el cruce que se establece a través de los formularios 606 y 607, 606 para cuando tú vas a declarar las compras y el 607 cuando declara las ventas. Si yo declaré que te compré a ti, por ejemplo, y yo no declaré que te vendí a ti, entonces pareciere que yo estoy evadiendo y no que tú estás simulando una operación ficticia para no pagar, para reducir el pago de los impuestos que tú tienes que hacer. ¿Y cuándo agravamos esa conducta, esa circunstancia de operar a través de querer defraudar el Estado? ¿En qué momento la agravamos? Eso ocurre, por ejemplo, la norma te establece a partir del artículo 197 del Código Tributario, te va a establecer cuáles son faltas y cuáles son delitos. ¿Cómo lo detecta la administración? Como te dije, se hace un cruce de los reportes que hace cada mes. Cada contribuyente tiene que hacer un reporte del impuesto, del ISTEVIS, el impuesto a los bienes y servicios industrializados. Eso se hace mes por mes. Y una declaración final de cierre que se hace a más tardar el 31 de marzo de cada año, y la administración analiza esas declaraciones y determina si hay lugar a que sea fehaciente o que no sea fehaciente. Determinamos que no es fehaciente cuando se materializa, se verifica lo que te dije anteriormente. ¿Y en qué caso nosotros estamos delante de un delito de defraudación? Porque mencionaste al momento de usted, por ejemplo, colocar el reporte de algún ingreso, alguna ganancia, se hace un cruce y realmente otra empresa no declara eso. ¿Y en qué momento nosotros nos estamos viendo delante de un delito? Porque en materia penal,
nosotros entendemos, ¿verdad?, que la acción se debe de realizar de una forma como lo explicaste al inicio, con la intención, con el designio, el deseo. Ahora mismo, en ese sentido, el dueño de empresa, que tal vez no tenga ese control, ¿cómo puede manifestarse que es un delito de defraudación? Mira, defraudación tú puedes conseguir hasta la no declaración oportuna de la retención que recibe el sujeto. Si yo, que tengo un comercio, un negocio, recibo los impuestos por una venta que hago y no la reporto oportunamente conforme al artículo 237 en su lineal sexto, eso se constituye en una defraudación. Yo pienso el último caso que nosotros tenemos que judicializamos es exactamente eso. Una empresa que recibe los tributos y no lo declara oportunamente. De acuerdo a ese artículo, te dije 237, el no declarar oportunamente constituye defraudación. Pero tú vas a tener defraudación cuando una persona simula operaciones que no realiza. Tú vas a tener defraudación cuando la persona elabora valores fiscales falsos. Es interesantísimo tenerte a ti aquí, Denny, hablar contigo, poder orientar a las personas que entiendan la demanda de este tipo de delitos y hacerle la acotación o aclararle que no es un delito común, porque eso es un delito que se da expresamente en qué modalidad. Dentro de una empresa puede realizarlo un profesional, en este sentido un contable, puede realizarlo un abogado. ¿Cuál es la modalidad que puede darse y quiénes serían en este tipo el sujeto ofendido de la defraudación y cómo puede accionarse en un momento oportuno? Ojo, si usted se ve que está siendo afectado y posiblemente tenga el temor de acercarse al Ministerio Público, y este es un programa para que usted se oriente y sepa cómo debe de hacerlo. Mira, el sujeto ofendido siempre será el Estado a través de la Dirección General de Impuestos Internos, que es la que percibe los tributos. Pero puede resultar afectado también un particular. ¿Y quién puede defraudar? ¿La persona física o las personas morales? Persona física, tú, yo, y la persona moral, las empresas. Y responsables son todo el que participe en la defraudación será responsable, no nada más la empresa, su representante, el gerente, el administrador, sino también el contador que contrata a veces un empresario que no tiene conocimiento de contabilidad, contrata a un contador y ese contador, tratando de quizá congraciarse, le dice: vamos a ayudarte a bajar los impuestos. Pero ¿cómo te vas a ayudar a bajar los impuestos? No hay forma de bajar los impuestos que no sea defraudando, porque habrá que declarar todo lo que tú compras y todo lo que tú vendes, porque el impuesto va a ser la diferencia entre lo que tú compras y lo que tú vendes. Tú restas lo que tú compraste a lo que tú vendiste, y esa diferencia que te da ahí es eso que tú vas a pagar impuestos. Entonces, cuando te dice vamos a pagar impuestos, entonces habrá que simular una operación que conlleva otros delitos comunes realmente. Por ejemplo, la defraudación casi siempre va a estar acompañada de la estafa y de la falsificación. Porque cuando yo declaro que realicé una operación y llevo una factura que no se corresponde con un número de comprobante fiscal que tampoco corresponde a la secuencia, entonces yo estoy falseando la información. Y créeme que para la tributación se requiere de la confianza, como te dije en primer momento. La administración confía en que la declaración que lleva de buena fe es fehaciente. Y hay responsabilidades, Denny, para las personas dueños de empresas que tal vez, como estabas mencionando, se le dice que te vamos a bajar el pago tributario y yo tal vez de buena fe entiendo de que eso no me va a afectar, y si pasa algo, yo no soy que lo estoy haciendo, lo está haciendo el contable o lo está haciendo el abogado que me está sugiriendo, y que yo no tengo tal vez ningún tipo de responsabilidad. Al día de hoy, ¿qué sucede en estos casos? Es que debe llamarte la atención cuando un contador te dice a ti: vamos a ayudarte a bajar los impuestos. Tú debes de despertar una alerta, porque no hay forma de bajar los impuestos. Legalmente no hay forma de bajar los impuestos, a menos que no sea con operaciones reales. Y tú no necesitas bajar los impuestos porque cuando tú tienes muchos gastos que son reales, entonces tú vas a bajar los impuestos y tú no tienes que simular nada. Entonces si él te dice: vamos a bajar los impuestos, tú tendrías que decir, tú empresario que necesitas que tu empresa produzca,
que tu empresa crezca, deberá alertarte porque te está tentando a violar la ley, y evadir los impuestos es un asunto tan serio que yo me atrevo a decir, la única forma que tiene una persona de no pagar impuestos es desaparecer, porque el que debe impuestos tiene dos opciones nada más. ¿Sabe cuáles son? Pagar o pagar. No hay forma. Entonces, tú defraudas, tú vas a tener implicaciones económicas, sanciones económicas y sanciones penales, porque la defraudación es un delito penal que puede perseguirse a propósito de la denuncia que haga el sujeto que se entienda lastimado hasta el final. ¿Y quién podría ser ese sujeto activo de delito de defraudación, o la persona que tú estás mencionando que pueda sentirse afectada? Afectado, principalmente el Estado, te decía, el Estado, a través de la Dirección General de Impuestos Internos, puede haber una afectación de particulares, porque cuando yo, para rebajar impuestos, declaro que te compré a ti para ponerlo como un gasto mío, entonces eso sería una venta tuya. Y cuando tú declares que ya yo lo haya declarado como que te compré, pero tú no lo declaras como que lo vendiste, entonces a ti te va a afectar, porque a ti, cuando se haga la determinación, que es la forma idónea para establecer cuándo hay inconsistencias o no, o cuándo son fehacientes las declaraciones que presenta el contribuyente, entonces va a parecer como que eres tú que estás defraudando, que estás evadiendo, porque yo elaboré una factura como que te compré a ti y tú no la reportaste porque tú no la reconoces, y eso nosotros tenemos a diario. Empresas que le hacen la determinación y cuando van la factura ellos dicen, pero mire, ni siquiera el formato de factura se parece a la de nosotros, ni es idéntica, ni mire, ese número de comprobante fiscal sí existe y nosotros emitimos una factura en una fecha, pero no a este cliente. Entonces queda afectado el Estado, el patrimonio y las personas, los particulares en cuanto te digo, porque para la administración, si tú no declaras una venta que otra persona dice que tú hiciste, tú parece que estás defraudando o evadiendo. Denny, nosotros la parte de la persecución, y si hay personas que están detenidas y si hay personas que tienen sanciones penales al día de hoy, queremos que tú nos digas cómo está manejándose este delito, sin antes pedirte que nos des un espacio de tiempo para nosotros irnos a una breve pausa. A ustedes, amigos, continuamos en breve, porque aquí, en su programa Ministerio Público TV, siempre tenemos muchas informaciones que darles. Una madre, en más del 33% de los hogares dominicanos, es la principal proveedora de su familia. Una hija forma parte de más de los 60% de las mujeres que forman mayoría en nuestras universidades. Una hermana está entre las mujeres que emprenden el más del 50% de las microempresas de servicios de nuestro país. Perder para siempre a una madre, ver terminar la vida de una hija, mas nunca abrazar a tu hermana. No solo sufren familias y comunidades, esta realidad fractura todos los sectores de la nación. Está bajo amenaza nuestro porvenir. Todos tenemos que actuar ahora. Ni una sola víctima más. Únete, actúa, denuncia. Luchemos hasta eliminar la violencia contra la mujer. Si tienes un negocio que utiliza máquinas tragamonedas ilegalmente, tu suerte está a punto de cambiar. No tragamonedas en lugares prohibidos. Ley 29-06.
Continuamos con tu programa Ministerio Público TV, el programa de la Procuraduría General de la República. Estamos dentro de nuestra entrevista central, hablando con el magistrado Denny Silvestre, quien es procurador fiscal del Distrito Nacional, director de Defensas de Acciones Constitucionales y encargado de investigaciones de los procesos de defraudación de la Dirección General de Impuestos Internos. Con él estamos hablando sobre las implicaciones penales de la defraudación tributaria. Antes de irnos a una pausa, le estaba haciendo la pregunta a Denny sobre la parte de la estadística, porque es un tema novedoso, es un tema que muchas veces solo le estamos hablando y diciéndolo a nivel dogmático y de lo que podría pasar al día de hoy. ¿Qué tenemos? ¿Tenemos personas presas? ¿Hay personas que se le conoce medida o tenemos algún tipo de decisión final de un proceso con sentencia? Muy buena pregunta, mira, no porque sea yo, pero a partir de que nosotros llegamos en abril del 2017 a la Dirección General de Impuestos Internos para tratar estos casos, hemos hecho un antes y un después. Antes de nosotros llegar no había sentencia significativa por defraudación. En octubre de 2017 nosotros conseguimos una sentencia a donde condenaron a 10, 8, 6 y 5 años a 4 personas, incluyendo representantes de empresas y contadores, por defraudación, incluyendo lavado de activos, estafa agravada contra el Estado y falsificaciones, porque yo te decía, la defraudación conlleva estafa, lleva falsificación casi siempre, y conseguimos esa sentencia que, a propósito, el martes tenemos el recurso de apelación que ellos ejercieron. En medida de coerción nosotros tenemos más de 8 casos. Privado de libertad nosotros tenemos 4 personas, incluyendo 2 contadores públicos. Y últimamente llevamos un caso de la defraudación que te hablé por el no pago oportuno de las retenciones, que también le impusieron una medida de coerción, que no fue privación de libertad en la cárcel, pero sí arresto domiciliario y la imposición de un grillete, una fianza significativa. Yo creo que hemos avanzado muchísimo en cuanto a la persecución que hemos desarrollado, sin tomar en consideración que este es o no es. Nosotros, el que determinamos que ha defraudado, le aplicamos lo que dice la norma como está establecido. ¿Y cuáles serían esas pruebas, Denny, que necesitamos nosotros obtener de forma lícita para poder contribuir a un fortalecimiento de un proceso penal? ¿Qué se necesita al momento de nosotros apoderar? Mira, para nosotros iniciar la investigación es con la determinación que se hace. Hay internamente en la Dirección General de Impuestos Internos una oficina que se encarga de verificar las declaraciones y los reportes que hacen los contribuyentes, y cuando se determinan, en esa determinación se establecen inconsistencias o cuestiones que no obedecen a la realidad, primero se llama al contribuyente para que haga una especie de rectificación, para que aclare en qué consistió la operación que no está siendo consistente en la administración. A partir de ahí, entonces, nos rinden un informe de que, oye, ¿qué es lo que hace la gente? Primero, la declaración es virtual, no hay que llevar ningún tipo de documentación. El número de la factura y el importe en la página de la administración, tú haces tu reporte. Cuando se determina la inconsistencia, entonces se requiere que lleve el soporte físico. Las personas que son requeridas, entonces llevan las facturas, que fueron las que te dije que a veces no se corresponden con operaciones reales, y los departamentos internos van rindiendo informes de cada una de las situaciones que se van estableciendo. Y también los testigos son parte de las pruebas. Esos testigos vendría siendo la parte de impuestos internos, los actores que en principio recibieron la defraudación. Ustedes mezclan también, si en este caso... Depende, quiero que me aclares esto, Denny, porque no quiero dejar pasar que la persona que pueda sentir que su empresa estén haciendo actos y tal vez, vamos a tomar la buena fe, vamos a presumir la buena fe, él quiere acercarse ahora mismo a través de ver esta entrevista y quiere acercarse al Ministerio Público para poner en conocimiento o que forme parte de una empresa como empleado, por ejemplo. ¿Cómo puede verse esa persona formando parte de un proceso? Mira,
Nosotros tenemos, ahora mismo, la semana pasada estábamos trabajando un caso de una persona que denunció que a él le utilizaron su nombre, su identificación para crear una compañía que tiene un fraude, una defraudación por más de 10 millones de pesos, y que él va y dice, él denunció a nosotros, yo nunca he formado parte, he tenido compañía. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Hacemos una investigación en Cámara de Comercio, ver cuál fue lo que ocurrió ahí y si ciertamente se corresponde la denuncia con los hechos que nosotros podemos determinar. A esa documentación que ellos depositan en Cámara de Comercio, como la Constitución, los estatutos, donde están las firmas, enviamos a INACIP para la verificación de la firma, y esa persona ya, en caso de que se determine que no fue su firma, entonces ya nosotros no nada más tenemos la certificación de la falsedad del documento a donde declararon que él constituyó una compañía, sino también tenemos el testimonio de esa persona que se sintió afectada, que va a declarar todo lo que aconteció respecto de su afectación. Degni, aparte del beneficio económico que pueda recibir la persona que está haciendo la defraudación, ¿qué otra cosa, qué otro beneficio marginal puede también buscar o puede percibir? Básicamente es beneficio económico. La defraudación va a tender siempre a disminuir o a no pagar los impuestos. Y en esa parte de no pagar los impuestos, ¿existe una retribución al Estado al momento de hacerse esa persecución para que pueda volver al erario público lo que sería eso? Pues me hablaste, por ejemplo, de una cantidad de 10 millones que estaban utilizando los datos de este empresario y de su empresa. ¿Se utiliza el de perseguir para hacer una devolución de esos dineros? Claro que sí. En la persecución penal, y no nada más persecución penal, porque la evasión y la defraudación conllevan sanciones administrativas y sanciones pecuniarias. Si tú evades o no reportas en el tiempo que tienes que reportar, te vamos a colocar mora, te vamos a colocar recargos, te vamos a colocar multas, más sanciones administrativas como el cierre del establecimiento, la clausura o cualquiera de las disposiciones que están contenidas en la norma respecto de esas faltas. Y penalmente, cuando se persigue penalmente, la administración tiene la facultad de querellarse y solicitar indemnizaciones, y el propio código establece que se puede solicitar como indemnización desde 2 veces hasta 10 veces el monto defraudado. Estabas hablándonos ahorita de la ley de lavado de activos y nos estabas mencionando cómo podría verse inmerso lo que es este delito de persecución, de defraudación. Menciona el delito tributario como una infracción precedente o determinante que ciertamente agrava en generar bienes y servicios susceptibles del lavado de activos. ¿Cuándo se configura el lavado de activos cuando hablamos de un caso de defraudación fiscal? Desde que se produce la defraudación, y esa defraudación lleva consigo el enriquecimiento, el apoderamiento de un dinero que corresponde al Estado, que esa persona, ese contribuyente, va a utilizar para su beneficio, está tipificando el lavado de activos, porque tú tienes que tomar en consideración, tenemos que tomar en consideración que el lavado de activos, la ley en su artículo 2 y en el artículo 3 establece los verbos rectores para la tipificación del lavado de activos, que es el que simule, el que aparentare o el que lavare y el que se beneficiare de productos que son el resultado de un ilícito e incurrirá en lavado de activos. Efectivamente, ahora con la ley 155/17 es perseguible por lavado de activos, y en la anterior ley, porque aunque la anterior ley no tipificaba, no contemplaba el delito tributario como precedente como delito precedente o vinculante, pero en la anterior ley te decía infracción grave, y la falsificación y la estafa agravada son infracciones graves, entonces da lugar a que se pudiera perseguir también por lavado de activos. Y te decía, la sentencia que nosotros obtuvimos en octubre del año pasado retuvo el tribunal lavado de activos por esas implicaciones de estafa agravada y falsificación. Prescribe este delito, Degni, y al mismo tiempo me hablas de pena y me hablas de que tuviste sentencia. ¿Cuál sería la penalidad para que las personas sepan realmente en base a qué nosotros estamos trabajando? Mira, como todo delito, prescribe.
La prescripción para la defraudación, conforme el Código Tributario, son 3 años. Pero, como te he dicho, la defraudación no, a menos que no sea la pasiva que está en el original 6 del artículo 237 del Código Tributario, que es la no declaración oportuna de los ingresos, de los impuestos, y ahora con la nueva ley ya esa pasividad te va a decir que es un delito tributario. Entonces entra la pena de la ley 155, que llega hasta 20 años. 20 años Entonces, de prisión. defraudación pudiera decir, la pena por defraudación, conforme al Código Tributario, es de 6 días a 2 años. Pero defraudación, entonces, lleva otras implicaciones, otros delitos penales de derecho común, por ejemplo, el lavado de activos, la estafa o la falsificación, que para la estafa agravada en contra del Estado, la pena es hasta 20 años igual, y para la falsificación se establece. Entonces, habrá que ver para la prescripción, ¿cuándo va a prescribir? Porque habría que tomar en consideración las interrupciones. Si se produce la defraudación o la evasión y no se determina, no se identifica que se produjo durante el plazo de 3 años, entonces habrá prescrito. Pero cuando se determine, se interrumpe. Y yo quiero que estemos claros que la interrupción renueva el plazo de 3 años más. Porque a veces nos confundimos con suspensión e interrupción. La interrupción renueva el plazo de 3 años a partir de que se acciona. Por ejemplo, se hace una determinación o se identifica, se toma alguna acción, se denuncia, se interrumpe la prescripción. ¿Cuáles desafíos tiene el día de hoy las instituciones que buscan perseguir, que buscan frenar la comisión del delito de defraudación? Mira, como todo delito, los defraudadores viven innovando y viven buscando la forma de no pagar los impuestos o de pagar menos. Entonces eso nos obliga a nosotros como institución a ir también innovando, irnos preparando, capacitándonos. Ahora parte del equipo que está con nosotros se está capacitando fuera del país, porque nosotros necesitamos que cada vez que ellos avanzan un poco, nosotros estar un poquito más adelante. Hasta el año 2012 no era tan fácil identificar la defraudación, pero después de la resolución 0612, que estableció un cruce entre las informaciones, las declaraciones que se hacen en aduana y las declaraciones que se hacen en impuestos internos, el Estado se ha ido tecnificando, ha ido diversificándose para poder ir a la par, porque como te decía en principio, se van tecnificando los defraudadores igual que en todos los delitos, y eso nos hace a nosotros perseguir, mantenernos vigilantes para que no se nos vayan adelante. Denny, no puedo dejarte ir sin que tú le des una exhortación a todo nuestro público para que sepa cómo debe de manejarse con todas las orientaciones que le hemos dado y le hemos brindado el día de hoy. Yo le diría que debemos de crear conciencia para que no nos quedemos con el dinero del Estado, porque cuando nos quedamos con el dinero del Estado por la evasión o por la defraudación, privamos a aquellas personas que no tienen derecho a un seguro médico o que no tienen la oportunidad de pagar un buen colegio para sus hijos, de tener buenos servicios en los hospitales o de tener una tanda extendida y buenos servicios en la educación. Querido Denny, quiero agradecerte por estar con nosotros y brindarnos todos tus conocimientos y sapiencia, sabiéndote comprometer para una próxima entrega a hacer un programa con todo este tema tan interesante. Gracias por estar con nosotros. Gracias, me siento agradecido y cuenta con nosotros en lo que crea que podamos aportar. Claro que sí. A ustedes, amigos, no se muevan de ahí, porque siempre tenemos mucho que dar aquí en su programa Ministerio Público TV. Volvemos en breve. La mujer merece honra y respeto. Los que niegan el valor humano de madres, hijas, esposas, amigas, líderes, empresarias, se apartan del amor y la verdad. Ni una sola abusada. Únete, actúa, denuncia. Luchemos hasta eliminar la violencia contra la mujer.
Como parte del plan de modernización que implementa el Ministerio Público para eficientizar su capacidad operativa, el Procurador General de la República, Jan Rodríguez, entregó remozadas las instalaciones de la Fiscalía Comunitaria del sector Capotillo del Distrito Nacional. La Fiscalía Comunitaria de Capotillo es un espacio cercano a la comunidad que procura la conciliación y la resolución alterna de los conflictos de sus habitantes y también ofrece servicios a los sectores aledaños del Luperón y Simón Bolívar. Los trabajos de remozamiento de estas entidades del Ministerio Público se realizan como parte del programa de reestructuración que se aplica en distintos organismos de la institución previo a una evaluación de sus necesidades realizadas de manera personal por el magistrado Rodríguez y un equipo de trabajo de la institución. Recientemente, la Fiscalía Comunitaria de Villa Juana también fue remozada como parte de ese programa, que impactará a 16 organismos que funcionan en el Distrito Nacional, los cuales serán entregados próximamente. Durante el acto, el magistrado Rodríguez dijo que buscan dotar a los fiscales de mejores condiciones laborales y proveerles las herramientas necesarias que les permitan ofrecer un servicio con los más altos estándares de calidad a todos los usuarios, acorde a los requerimientos de cada caso. Iniciamos un plan para modernizar nuestra institución. Modernizarla porque es una institución del pueblo, de los ciudadanos. Es una institución que está presta a dar un servicio tan pero tan importante como es prevenir y perseguir el delito y el crimen. Parte de ese plan ha incluido, primero, los recursos humanos fortaleciéndolos en cantidad. Necesitábamos y seguimos necesitando Ministerio Público, miembros de carrera, y es precisamente por eso que hemos elevado nuestro número, incorporando al sistema en un primer año 250 fiscales y en este año, ya en curso, 250 fiscales más o fiscalizadores que estarán ingresando al sistema el año próximo. Con esto cubriremos completamente el déficit de Ministerio Público a nivel nacional. Reconocemos que todo nuestro país tiene un reto para combatir la delincuencia, pero sabemos que solamente se puede combatir con un equipo que esté altamente capacitado. Y en el Ministerio Público tenemos gente buena y capacitada, pero los tiempos todavía demandan más capacitación y más fortalecimiento. Y el mismo Ministerio Público quiere estar más capacitado. Por eso, hemos llevado de un muy buen número de capacitaciones al año que estábamos recibiendo, que eran 2.400 en el año 2016, pudiendo decirles que en este año 2018 vamos a superar las 6.000 capacitaciones o capacitados en apenas 2 años, casi triplicando el número de capacitados. ¿Por qué? Porque creemos que un Ministerio Público capacitado puede perseguir mejor y con mayor efectividad la criminalidad. Pero también ese equipo humano necesita de las herramientas para poder hacer su trabajo. De la misma forma que un artesano necesita el pincel, necesita un cincel, necesita un martillo, entre otras tantas, también necesita el fiscal poder tener las herramientas para investigar. Necesita vehículos, necesita computadoras, necesita programas, necesita tener un ambiente que le permita trabajar de forma eficiente y recibir al ciudadano y dar el servicio. Y es por eso que estamos remodelando y adecuando todas y cada una de nuestras dependencias, porque el ciudadano merece tener un ambiente adecuado y el Ministerio Público las herramientas adecuadas para poder dar ese servicio y poder perseguir la delincuencia. ¿Cómo sin computadora va a hacerse un trabajo de manera eficiente? Se hace y se estaba haciendo, pero no con la misma efectividad que requieren estos tiempos. Y es por eso que hemos cambiado ya toda nuestra plataforma tecnológica con nuevos servidores y con más de 1.500 computadoras que han sido integradas al sistema. Hoy, este acto que ustedes ven forma parte también de una readecuación de todas nuestras dependencias, no solo en el país, pero en particular en el distrito. Hemos identificado 16 fiscalías comunitarias que necesitaban esa adecuación, ese equipamiento, ese reforzamiento de sus recursos humanos. Y eso es lo que estamos haciendo aquí hoy en día, inaugurando una nueva fiscalía comunitaria en Capotillo, reformada,
reformulada para dar el mejor servicio posible, ya con los recursos humanos, ya con las herramientas para combatir la criminalidad en la manera en que ustedes, los ciudadanos de Capotillo, exigen. El procurador Jan Rodríguez, junto a la fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, entregó también las oficinas del Ministerio Público que funcionan en el Juzgado de Paz de la tercera circunscripción ubicado en el ensanche Luperón del Distrito Nacional. El Procurador General de la República, Jan Rodríguez, y el Ministro de Salud Pública, Dr. Rafael Sánchez Cárdenas, encabezaron la apertura de la segunda jornada de formación de 120 médicos y enfermeras para la detección de casos de violencia de género en las áreas de emergencia de los centros de salud. La capacitación se realiza en el marco de la implementación de las 22 acciones del Plan Nacional contra la Violencia de Género, con el objetivo de aplicar de manera efectiva el protocolo conjunto establecido por la Procuraduría General de la República y el Ministerio de Salud Pública, como parte de un acuerdo de colaboración interinstitucional para identificar los casos de violencia de género e intrafamiliar. El programa será impartido a todo el personal del área de la salud que recibe a las víctimas de violencia de género en los distintos centros hospitalarios y las unidades de atención primaria, con la responsabilidad de reportar las agresiones al Ministerio Público para facilitar la detección de posibles víctimas y agresores. El magistrado Rodríguez dijo que ante las lamentables muertes de 272 mujeres en los últimos 3 años y más de 65,000 denuncias de delitos sexuales, violencia intrafamiliar y violencia de género recibidas por el Ministerio Público el pasado año, decidieron aunar esfuerzos con el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud para luchar contra la violencia de género desde todos los frentes posibles. Esta colaboración llena de propósitos se realiza bajo el marco del Plan Nacional contra la Violencia de Género. Esta iniciativa, que la Procuraduría puso en marcha en noviembre del año pasado, está compuesta por 22 acciones concretas que persiguen 3 objetivos bien definidos. Primero, prevenir generando conciencia en la población sobre la violencia de género. Segundo, perseguir este delito fomentando su denuncia. Y tercero, prestar atención más eficaz a las víctimas. Este es un plan integral que, como pueden ver, abarca numerosos aspectos. Precisamente por eso, una de las 22 acciones contempladas en el mismo es la de fortalecer las capacidades de quienes ofrecen atención primaria a las víctimas de violencia de género en los centros de salud, estableciendo un protocolo conjunto de actuación entre el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio Público para la detección de estos tipos de casos a tiempo. Nuestro objetivo, señoras y señores, pues era garantizar que las actuaciones de nuestras instituciones y de nuestro personal estén alineadas, con lineamientos conocidos tanto por el Ministerio de Salud Pública como por el Ministerio Público, que permitan asegurar una interacción efectiva y abierta entre nosotros, la protección y tratamiento correcto de las víctimas y el aumento de las denuncias a fin de someter a los agresores. Y es que en esta batalla a favor de las víctimas y potenciales víctimas de este flagelo, ustedes, el personal de salud que nos acompaña, forma parte esencial del ejército que necesitamos para combatir este mal de manera contundente y decisiva. Para el jefe del Ministerio Público, la colaboración de los miembros del sector salud es parte esencial para combatir este mal de manera contundente y decisiva. Con este segundo grupo de médicos y enfermeras que reciben el programa de formación, suman 170 los proveedores de servicios médicos que son capacitados sobre el tema en lo que va de año. La capacitación es impartida por la Escuela Nacional del Ministerio Público y durante el desarrollo de la misma serán tratados diferentes temas relacionados al abordaje integral y la investigación penal de la violencia de género, aspectos forenses, los medios probatorios y la responsabilidad legal de denunciar, entre otros. Hemos llegado al final de su programa Ministerio Público TV, el programa de la Procuraduría General de la República. Luisa Ramírez estuvo con ustedes durante todo el contenido del programa. Será hasta una próxima entrega, amigos.